Hola, muy buenos días, muy bien por acá, espero que también estén bien. Gracias por el espacio. ¿Cómo le va, Matías? Muchas gracias por este contacto. Bueno, yo lo decía, eventos extremos, ¿no? Cuando uno piensa eventos extremos, sequías extremas como la que tuvimos en Argentina por un par de años, y ahora, bueno, olas de frío inusuales quizás para algunas regiones, como por ejemplo, cayó nieve en Tucumán después de 15 años que no caía, ¿no? ¿Esto podemos interpretarlo dentro de lo que la ciencia llama cambio climático? Bueno, es un tema muy difícil de abordar, vamos a intentar ser claros con los mensajes, cualquier cosa me frenan, me detienen, me dicen, no sé que no quedó claro, lo explicamos. Primero, viene bien mencionar que estamos atravesando lo que se llama una crisis climática, ¿no? Sabemos que desde la época de la industrialización empezamos a emitir muchos gases de efecto invernadero, muy relacionados con nuestras prácticas, sobre todo económicas. Entonces, la temperatura del planeta empezó a ascender, hoy estamos cerca de 1,5 grados por encima de la preindustrialización, y eso trae consecuencias que se traducen en ese tipo de eventos. ¿Por qué? Porque se rompen los equilibrios, cambian los climas, y se ven eventos extremos cada vez más, con más frecuencia, con más intensidad y mayor duración. Y dentro de esos fenómenos están, por ejemplo, las tormentas severas, están las sequías, tenemos las olas de calor y las olas de frío, que ambas están explicadas por el mismo proceso también de calentamiento, porque a veces hay como una... Sí. Es antiintuitivo, ¿no? Porque a veces, ¿cómo? Me estás hablando de calentamiento global y por otro lado me decís que hay ola de frío. Sí, también está explicado por lo mismo, porque hay una pérdida de equilibrio entre las masas frías y calientes, y las masas frías se van de los polos y se acercan al Ecuador, por ejemplo. Bueno, hay muchos fenómenos que son muy complejos y que hay que analizarlos con responsabilidad, y lo que se hace para saber cómo evoluciona todo y qué tan relacionado está con el cambio climático es analizarlo a lo largo del tiempo. Entonces, hoy tenemos un evento que es un evento muy particular, como puede ser la ola de frío. Ese evento no nos permite afirmar que eso es cambio climático, pero si nosotros tenemos una serie de eventos en el tiempo, por ejemplo en los últimos años, sí se puede ver una tendencia, ¿no? Entonces ahí sí podemos saber que esto está relacionado con el mismo proceso de crisis climática. Claro. Eso es lo que suele hacer, por eso también es tan importante el avance de la ciencia, ¿no? En esto hay investigación para que nos den el conocimiento y nos puedan hacer los análisis de datos de muchos eventos y de varios años, para no quedarnos en un solo evento. Claro. No puedo evitar pensar, ¿no? Cuando lo escuchaba, lo que nos mencionaba y nos estaba explicando recién, que tiene que ver con esto, ¿no? Son solamente sequías y calores extremos, sino también, bueno, olas polares o fríos extremos. Y no puedo evitar pensar que, bueno, a lo largo de la historia de la Tierra ha quedado de manifiesto que a todo periodo de calentamiento extremo le conllevó después una era glaciar, o sea, una era de hielo. Es decir, es como que se va de un extremo al otro. Exactamente, tenemos ciclos de glaciación y hay ciclos en los que la temperatura es mucho más alta, pero lo particular es que desde, como yo les mencioné antes, como un hito o como un punto muy importante en la línea de tiempo, la industrialización, porque ahí fue cuando se empezó a emitir mucho más gas, ¿no? Sobre todo por la combustión, por el petróleo y los derivados. A partir de ese momento, si uno ve la curva, ve que se acelera el calentamiento. Entonces ahí es donde se puede inferir que está relacionado con las actividades de las personas. Cuanto más emitimos, más se calienta. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a preocupar, porque decimos, bueno, entonces evidentemente tenemos que hacer algo urgente, por un lado, para cambiar estas emisiones que estamos haciendo. Nosotros lo que decimos es que estamos frente a la necesidad de una transición energética justa, ¿no? Porque esto también es un análisis, no es cambiar por cambiar, sino tienes una transición energética justa que nos permita pasar a energías limpias y que nos benefician en ese sentido, y por otro lado la protección de la naturaleza, porque también va de la mano, porque nosotros podemos dejar de emitir, dejar de quemar combustibles fósiles, pero si seguimos desmontando, si seguimos destruyendo los océanos, si seguimos destruyendo los glaciares, el final no va a ser bueno. Entonces esos son como los 3 puntos importantes. Por un lado, saber cómo afectamos y cómo modificamos al clima y al planeta, que eso ya lo demostró varias veces la ciencia, porque tenemos por suerte mucha información, y por otro lado, qué podemos hacer para mitigar este efecto, para vivir un poco mejor, para adaptarnos, porque así como digo todo lo malo,
tengo un costado optimista, Ajá. por eso estoy acá, y por eso somos muchos los que hacemos esto. Estamos a tiempo, pero es ahora. Claro. Ahora, hay un sector importante, sobre todo de aquellos lugares donde sabemos que se emite la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Los más contaminantes, por decirlo de algún lugar, que por lo general son los que más plata tienen, ¿no? Porque obviamente por una cuestión de recursos, obviamente. Aquellos que dicen no hay que hacer nada porque la verdad que no existe el cambio climático provocado por el hombre, tarde o temprano va a ocurrir que va a haber un calentamiento por efecto mismo de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, claramente hay algo de cierto en eso, lo ha demostrado la historia de la Tierra, pero el problema, y es esto lo que usted nos estaba tratando de explicar, es nosotros lo que estamos haciendo es acelerar lo que naturalmente ocurriría. Exactamente, ahí hay algunos puntos, más de un punto importante en esas frases de recién. Sí. Por un lado, que muchas veces quienes sufren las consecuencias no son quienes generan el problema. Claro. Eso es importante tenerlo presente. Tenemos países que emiten muchos más que otros, o que afectan al planeta de una manera mucho más intensa, y quienes sufren las consecuencias son otros países, y lo mismo dentro de los países, ¿no? Tenemos quizás pocas personas que a raíz de su actividad destruyen el planeta, y gente que no desarrolla actividades destructivas, que sufre las consecuencias, y que se queda sin vivienda, que se tiene que mudar, que se le inunda, que se le seca, que la tierra no es productiva, que se enferman porque se transmiten enfermedades, que sufre la pérdida de especies, y así podríamos seguir mucho tiempo. Sí. Y lo otro, sí, claro, el tema del ciclo, cuando se discute, sí, hay ciclos naturales, claro, hay ciclos naturales, pero en realidad lo que estamos haciendo es negar la evidencia. Si nosotros decimos que esto es un ciclo natural, estamos negando la evidencia científica, porque la ciencia demostró que este ciclo está acelerado de manera artificial, y esto está relacionado con las personas. Entonces es como decir verdad a media, ¿no? Sí, hay ciclos naturales, sí, pero no es este. No es este que estamos viviendo ahora. Claro. Te quería consultar, ¿no? Por último, porque estaba, en la búsqueda de información, encontré un informe de página 12 donde citan a Bruno Sitore, ¿no? De Jóvenes por el Clima, que da una definición que a mí me parece muy interesante y que me gustaría consultar su opinión, que él dice, no nos preocupa tanto los negacionistas, ¿no? Que sabemos que los hay y que tarde o temprano la evidencia científica va a demostrar que no tienen razón. Dice, me preocupa el apático climático, que sabe que es verdad el cambio climático, pero que se resigna y dice, no podemos hacer nada. No sé si coincide o no con esa afirmación. Coincido en cuanto a la preocupación. A mí me parece que después vale la pena analizar por qué pasa eso, si es por falta de conocimientos, quizás no estar seguro de si es verdad o es mentira la afirmación, pensar que ya se nos fue el tren y entonces no tenemos posibilidad de revertirlo. Claro. Hay algo ahora que se está analizando mucho que tiene que ver con otros ámbitos, otras disciplinas, que es algo que definen como la ecoansiedad, que aparentemente afecta a las personas en su comportamiento, en su ánimo. Aumenta la frustración, aumenta la tristeza, aumenta la sensación de que no hay nada por hacer. Entonces a veces me parece que el hecho de que la gente no se involucre o no tenga una postura activa para revertirlo, no tiene por qué estar relacionado con una falta de voluntad, ¿no? A eso digo que la gente que no se pronuncia en contra de, por ejemplo, de las declaraciones negacionistas, no lo tomo como una mala voluntad, sino como muchas veces malas noticias. Yo vuelvo a mi casa de trabajar, lo único que hago es trabajar para llegar a fin de mes, no me vengan con malas noticias, no me voy a meter en esto, y si se nos fue el tren y no estamos a tiempo, no quiero ni saberlo. Claro. A veces trato de ser empático en ese sentido, ¿no? Que cuando venimos de muchas malas, por ejemplo yo vengo a hablar de una noticia que no es buena, trato de dejar bien claro que siempre hay algo positivo y que se puede hacer algo, y que se puede hacer algo de manera individual, pero algo mucho más potente de manera colectiva, y que estamos a tiempo y que hay que vivirlo con calma. Bien. Eso simplemente. Entonces coincido, pero a la vez me parece que hay que ser más empáticos que nunca y entender que hay gente que la está pasando mal. Bien. Matías, entonces, para cerrar la nota, coincidimos con esa idea de estamos haciendo las cosas mal, sí, claramente estamos provocando que se aceleren los ciclos naturales de la Tierra, pero todavía estamos a tiempo de revertirlo. Es el mensaje más importante. Estamos a tiempo, a veces con pequeñas prácticas individuales se ayuda, también es necesario que nos involucremos, que en la medida de lo posible tratemos de participar. Hay muchas organizaciones que se dedican a esto, a veces se necesita de, por ejemplo,
firmas, que es un gesto, ¿no? El tema de la firma, decir, bueno, somos cientos de miles que estamos apoyando un cambio y apoyar ese cambio y tratar de exigirle a quienes toman las decisiones que nos lleven por el rumbo correcto. Ese creo que es el mensaje. Estamos a tiempo y tenemos algo para hacer. Bien, bien. Matías, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablamos con Matías Arrigasi, especialista en biodiversidad de Greenpeace.